Python hace lo mismo que PHP. Son lenguajes de programación muy diferentes, pero tú puedes usar Python para cosas que hacen PHP. Por decirles, si tú tienes una estructura o un backend, el backend es aquello que se encuentra en la parte de una página, lo que no se ve, lo que el cliente no ve, pero es lo que procesa la diferente información que tú recibes, que tú transformas, que tú regresas. Entonces, Python puede hacer lo mismo exactamente, lo único es que lo que cambia es el lenguaje. Tiene ventajas en comparación con PHP, es más rápido, es ligero, puedes tener un mejor orden. A mí me gusta mucho Python porque pareciera como si estuvieras escribiendo pseudocódigo. Entonces, eso es muy bueno para la lectura. Ver como si fuera un texto, como si leyéramos, eso ayuda mucho para poder programar. Es muy limpio, es ordenado. Entonces, sí puedes hacer exactamente lo mismo. Antonio aquí nos comparte que el año próximo cumple 30 de su lanzamiento. Vean, es muy avanzado, o sea, tiene muchos años en esto. Qué bueno que les interesa Python. Podemos usarlo para front. Lo podemos usar y lo podemos usar bastante bien. También ayuda mucho el hecho de que ustedes tengan algunas herramientas o frameworks que les ayude a generar la parte de front o que ustedes, por decirles, pudieran utilizarlo con Django. Ya les pongo aquí la... Y entonces ustedes tienen un framework, ¿sí? Que se llama Django, y con esto ustedes pueden trabajarlo todo. ¿Cuál es la ventaja ahorita de que tengan buen conocimiento de Python? Que cuando ustedes pasen a un framework así, ya se les va a hacer muchísimo más sencillo poder comprenderlo. Lo que yo les recomiendo, y no solamente para Python, es que cuando ustedes quieran aprender un framework, no se vayan directamente al framework o les va a costar mucho trabajo. Si te vas directamente al framework y no conoces el lenguaje en el que está desarrollado para lo que está desarrollado el framework, entonces se van a dar de topes. Un ejemplo es React. React es de JavaScript. Si tú te vas directamente a React, pero no conoces JavaScript, cómo funciona, cómo es que tienes que crear las clases, cómo llamas objetos, cómo haces las instancias, los diferentes eventos. Entonces, cuando tú llegas a React, vas a tener muchos problemas y se te va a hacer mucho más difícil que si primero hubieras comprendido o aprendido JavaScript. Python puede pagar por hacer códigos, sí, mucho. Me imagino, Juan Ignacio, que estás preguntando por qué también está apagado y qué tal está la industria. Están buscando a muchas personas que trabajen con Python. La gran ventaja de esto es que no únicamente es para un área en particular, como les comentaba, por ejemplo, PHP está enfocado a web, regularmente se usa para backend y ya de ahí si tienes que hacer front, pues le tienes que integrar Vue o Angular o React, entre otras cosas. Pero PHP no está listo para poder hacer, por ejemplo, ciencia de datos. Y JavaScript es bastante amplio, puedes hacer varias cosas, pero a mí todavía no me gusta para ciencia de datos o para cuestiones de machine learning, minería, etcétera. Y Python sí, y Python paga bastante bien y se está buscando cada vez más programadores de Python. Y no solamente para que trabajen en ciencia de datos, sino es el hecho de que si tú trabajas en un equipo, por ejemplo, donde hay personas que hacen ciencia de datos, tú puedes entrar a trabajar como un backend y entonces ayudas mucho al equipo porque de esa forma sabes cómo es que le tienes que regresar los datos de backend al científico de datos. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas, paga bien. Por eso yo les recomiendo que lo puedan estudiar. Yo estoy aprendiendo TypeScript. ¿Será que primero debo aprender JavaScript? De preferencia, Juan Carlos, yo te diría que aprendas al menos las bases de JavaScript y después ya nos vamos un poquito a TypeScript. Ahí es un poquito diferente en cuanto a esto de frameworks, pero te va a ayudar que tengas buenos conceptos de JavaScript. Si estás buscando un curso gratuito, bueno, bien explicado, está el de John Mircha, que se encuentra en su canal de YouTube y ya lleva ciento y tantos videos gratis. Va desde lo que es una variable, bueno, que es JavaScript variable y así sucesivamente. No sé, sinceramente, yo no uso ahorita libros por el momento de arquitectura o diseño de software, pero déjame te busco y te lo puedo decir.
Pero si estás buscando eso, canal de Manuel Zapata, es experto en eso. Ok, puedes hacer aplicaciones móviles con Python. En ese caso, yo te recomiendo que no. En ese caso, yo te recomendaría los lenguajes nativos, más bien de los diferentes operativos. Entonces, yo te recomendaría que ahí sí no utilices Python, porque lo mejor es que utilicen los lenguajes nativos de los operativos. Django sirve para ciencia de datos. No, Django está enfocado más bien a la parte de web, a la parte de desarrollo, al cómo lo están haciendo, o sea, cómo puedes construir, por ejemplo, la página que ustedes están viendo, está enfocado a eso, a web, tanto frontend como backend. Ya para ciencia de datos tendríamos que aprender otras cosas, como por ejemplo, vamos a regresarnos, algo que podríamos aprender, entonces podría ser pandas, eso te ayuda y es la base, una de las bases de la ciencia de datos. Podrías aprender data visualization, más o menos, no es lo que hace el científico de datos, pero sí un BI, pero introducción a machine learning, entonces todo eso lo puedes ir aprendiendo porque ya tendrías Python, pero no es, Django no sirve porque ese es solamente el framework para aquellas personas que quieren empezar a trabajar con web. Buena pregunta. Einer, ¿por qué Python es el mejor para Machine Learning? Porque Python inició con una idea de ayudar a las personas que hacen matemáticas, entonces la mayoría de las librerías que tienen procesos matemáticos, que tienen funciones, métodos, fórmulas, entre otras cosas, pues las desarrollaron bajo esa condición. Hay otro lenguaje de programación que se llama R, que inicié un curso y no lo terminé, pero ese también está muy bien definido, está muy bien hecho para las personas que hacemos ciencia de datos. ¿Por qué la diferencia entre uno y otro? El detalle ahí es que Python tiene la gran ventaja de que se puede conectar perfectamente con lo que está haciendo backend y frontend. Entonces no tienes que estar trabajando en lenguajes diferentes y después, pues, cómo te comunicas, ¿no? O sea, cómo puedes hacer esa comunicación con R, que estaríamos trabajando ciencia de datos, y después con backend, que estaría, y front, que estaría en Python. Entonces, para poder evitar esos pasos de diferentes lenguajes, pues lo mejor es que pudiéramos estandarizar. Otra de las grandes ventajas es que los que generan las bibliotecas de Python, todos esos métodos necesarios, pues se dan cuenta que cada vez más comunidad está generando bibliotecas para ciencia de datos. Entonces, en lugar de desarrollarla en otro como JavaScript, pues se unen a Python y está haciendo que la comunidad crezca. Por eso es que es mucho mejor para Machine Learning. Es más rápido algunos otros lenguajes, pero Python está excelentemente posicionado. Gracias. Sí, sí es posible, sin duda. Yo conozco muchas personas que no fueron a la universidad y son excelentes programadores. Yo les recomiendo que si tienen posibilidades de ir a la universidad o si están en la universidad, no la dejen. Terminen la universidad. Tener un título no les va a estorbar. De hecho, les va a ayudar más de lo que les puede quitar. Entonces, si ustedes quieren aprender muchos lenguajes de programación y creen que sus maestros no les están enseñando lenguajes de programación, es que les están enseñando otras cosas. Los lenguajes de programación ya nos toca a nosotros empezar a aprenderlo. Entonces, traten de no dejarlo. ¿Por qué Tesla? Sinceramente, no sé. Bueno, C++ es muchísimo más rápido que Python, ¿eh? Por mucho, por mucho, por mucho. Pero fuera de eso, no tengo mucho conocimiento. ¿Cómo es mejor utilizar Tensor con JS o Python? Depende. TensorFlow está muy bien, sin embargo, es mucho más complicado poder aprenderlo por la forma en cómo está estructurado y cómo está diseñado. Yo me iría un poquito más con Python. Ya si quieren aprender Deep Learning, que está relacionada a redes neuronales, entonces ya váyanse con TensorFlow. Pero si no, traten de ver la gran ventaja de Python. ¿Algún lenguaje de programación se está utilizando en la automatización industrial? De hecho, sí, C++, C Sharp. Gracias, Jennifer. ¿Puedo hacer base de datos con Python? Puedes comunicarte con esas bases de datos y puedes utilizar Django para hacer eso. Puedes usar diferentes bases de datos como Postgres, SQL, NoSQL. Puedes utilizar, por ejemplo, de Oracle. O sea, puedes usar muchas bases de datos y te comunicas con el motor que tiene esa conexión hacia esas bases de datos. Sí, es muy bueno, es muy rápido. ¿Qué es Kiwi? No sé.
No sé qué es Kiwi, sinceramente. Hola, Basque, gracias. No, ustedes. Gracias, Orlando. Gracias. Ok. Televisión era un framework para generar app móvil con Python. Sí, lo mejor es hacer las nativas. Ahí sí, yo no les recomiendo, pero para nada Python. Desguns, ¿qué sitios web recomiendas para mejorar las habilidades a programar? Si quieren aprender algoritmia, entonces está HackerRank o está LeetCode. Si quieren aprender o trabajar con Python, yo les recomiendo FreeCodeCamp. Esa es muy buena, yo les recomiendo esa. Y también tiene cursos desde cero y lo van viendo. Y esa es muy buena y con eso puedes mejorar. ¿Qué son los IDEs? Ok, los IDEs son un espacio de trabajo regularmente visual, como es el caso de Visual Code Studio. Entonces tú tienes un espacio en el que lo tienes todo. Por ejemplo, es este editor. Entonces tú tienes tu editor donde tú puedes trabajar diferentes lenguajes de programación. En muchos se pueden trabajar varios. Algunos son exclusivos de tal lenguaje. Te ayuda a poder codificar también más rápido porque tienes algunas herramientas como que te manda algunas recomendaciones de qué puedes seguir en tu cadena de texto. Entonces, esa es la idea de un IDE. Si todavía no conocen Visual Studio Code, se los recomiendo muchísimo. Carlos, ¿con quién recomiendas aprender Python? Compré un máster con Víctor Robles, pero no sé, siento que tienes muchos vacíos. Sinceramente, prefiero muchísimo los cursos gratuitos. A mí me gusta mucho lo que está gratis. Entre ellos está Free Code Camp. Es uno de los cursos gratuitos que ayuda mucho a entender. Otra recomendación que yo te puedo hacer es que te vayas directamente a tu documentación. Yo entiendo que muchas veces irse directamente a la documentación pues no te da una idea tan clara de en qué es lo que tienes que ir, pero mira, por ejemplo, yo encontré hace unos días, Learn Python, es muy bueno, muy bueno, está en español y va paso a paso. Si tú quieres ir avanzando, además de lo que aquí les pueda mostrar, váyanse a este curso, es gratuito, ya tiene para ciencia de datos, tiene tutoriales avanzados. Váyanse ahí, trabajen con eso y van a ver que les va a ayudar muchísimo. Yo no conozco Kiwi. Kiwi es un marco Python gratuito y de código abierto para desarrollar aplicaciones móviles y otro software de aplicación multitáctil con una interfaz usuario natural. Gracias. No lo conocía. ¿En cuánto tiempo crees que se puede lograr manejar Python nivel intermedio y profesional? Depende. Si tú ya tienes una base de programación, si tú ya conoces algún otro lenguaje, si le dedicas una hora diaria de estudio, yo creo que en unos 3 meses ya tienes un nivel bastante avanzado, un nivel intermedio. Y para lograr ese nivel profesional, lo mejor es hacer proyectos. Si no haces proyectos, puedes leerte toda la documentación. Es hasta el momento en que tú haces proyectos, en que te das cuenta qué te está fallando, cómo te conectas, cómo es que mandas un mensaje, cómo haces una autenticación, cómo manejas sesiones, etcétera, etcétera. Python también usa for, if y demás sentencias, sí. Y tiene algunas otras formas de iterar que son súper bonitas, limpias, ordenadas. Eso lo vamos a ver, yo creo que en la siguiente sesión, no creo que nos dé tiempo ahorita, pero también las tiene lo que se le conoce como lambdas, tiene también lo que se conoce como algunos otros métodos como enumerate, otras cosas que te ayudan a hacer esas iteraciones perfectas, necesarias y en una sola línea de código. Algunos IDEs que me gustaron, BSC, Visual Studio Code, PyCharm, Spider. Perfecto. Gracias por la explicación. De nada. Comencé un curso de Python de cero en Udemy y venía bárbaro. Me perdí en funciones. Usamos Visual Code, pero no entendía por qué. Es que Visual Code te ayuda mucho en eso. Ya más adelante les voy a enseñar cómo agregar algunas extensiones para que debuguen mucho más rápido, para que no tengan que estar mandando puros prints. O sea, hay que empezarnos a olvidar de eso. Ahorita no. Ahorita hay que mandar todos los prints que podamos para entender qué hace cada línea de código, pero no te preocupes, la idea de funciones o la idea más bien de este curso es que vayan aprendiéndolo todo. Sí, es
de píldoras informáticas está increíble. Si quieren saber más de él, vayan al canal de Coderos. Christopher Díaz le hizo una entrevista súper buena. Chebastán, ¿qué proyectos recomiendas para empezar a programar o dónde podemos encontrar una página que tenga proyectos? Ahí lo que yo les puedo recomendar es que echen un vistazo a GitHub, entren, vean qué hay, si no, traten de ustedes pensar en algunos proyectos, traten de pensar en proyectos que les ayuden a hacer su portafolio. El básico que no les puede faltar, aunque muchos dicen, no, es que es básico, es que todo el mundo lo hace, es que no sé qué, es que no todo el mundo lo hace, por eso el CRUD, el CRUD, no todo el mundo lo hace. Hagan su primer CRUD, hagan su primer pantallita de login, guarden en una base de datos, lean de una base de datos, eliminen, busquen, o sea, hagan todo ese proceso y con eso les va a dar unas buenísimas bases para que sepan cómo es que se conectas con las bases, por qué la tabla es así, cómo es que lo comentamos, cómo es que lo llamamos, qué pasa cuando tenemos muchos registros. Cuando tienen muchos registros tendrán que aprender otro concepto que es paginación y entonces tendrán que ver cómo implementar una paginación. Entonces, hagan ese tipo de proyectos. Yo, no, hola Jessy, soy nuevo en Python y me ha fascinado. Bien. Porque hace mucho tiempo aprendí C y C++. Son lenguajes bastante complicados. Hoy estoy aprendiendo, ya voy en el CRUD y me encanta. ¿Ya vieron? Esa es la idea, hagan el CRUD. Hay muchos programadores que critican el CRUD, pero es la mejor manera de programar, entonces vayan con el CRUD primero. Si lo de hacer proyectos ayuda no solo a aprender, sino qué motivó a hacerlo. Por mi parte me sentí como niño cuando creé un pequeño blog, esa es la idea, local, con HTML, CSS y un poquito de JavaScript. Esa es la idea. Hagan cosas, hagan proyectos. Charlie, Academia Coder es muy buen canal para aprender desarrollo web o Python. No lo conozco, lo voy a buscar porque no lo conozco. ¿Todavía vale la pena aprender Django o GPT-3 nos va a reemplazar? GPT-3 no nos va a reemplazar y eso se los puedo apostar. Va a ser una extensión de lo que nosotros sabemos, va a ser una herramienta más, pero no nos va a reemplazar. Aprendan todo lo que puedan de programación. Bueno, no todo, aprendan buena programación y ya de ahí van formándose pues el camino que cada uno quiera tener. No se agobien por eso, es para que eso llegue a pasar, que cada vez que algún cliente quiera utilizar GPT-3 en lugar de programador, eso es todavía muchos cuentos, no le hagan caso. Muchas gracias, Heidi. No, hombre, muchas gracias. ¿Cómo usas GraphQL? Bueno, ahí ya necesitas otro tipo de bibliotecas. Hay diferentes bibliotecas para utilizar GraphQL. Para aquellas personas que estén en el en vivo, no sepan qué es GraphQL, es tener como una base de datos, pero de nodos. Haces conexiones entre los nodos. Entonces, es otra representación de los datos y necesitas diferentes librerías para eso. Ese ya es un tema mucho más avanzado, pero sí se puede hacer. ¿Cómo conectar una aplicación con un modelo de Machine Learning? ¿Solo necesitas la aplicación para capturar datos y presentar? Depende. Tú sí necesitarías igual y no necesitas ni siquiera la aplicación para capturar datos, tal vez necesitas la aplicación, por ejemplo, para subir imágenes. Y entonces ya tu modelo de Machine Learning va a leer esas imágenes y entonces va a hacer el modelo en otro lado y te da ese resultado. Entonces ahí no se necesita como tal captura, sino un upload de las imágenes. Puedes hacer también una consulta hacia una base de datos y en lugar de hacer una captura en esa misma aplicación, tú tienes otra captura por otro lado y esta solamente hace la consulta y le regresa el resultado a tu modelo de Machine Learning. Pero todo es así, o sea, todo genera por medio de puedes crear APIs, puedes crear un flujo de datos que te permita hacer esa comunicación. Entonces, de esa manera lo puedes hacer. Depende mucho del modelo, de tu proyecto, de una serie de cosas. Tú me dices, Luis, si te quedó claro. Muchas gracias. Francisco Camacho es también un crack, es astrofísico, estuvo haciendo algunos trabajos en la NASA, habló de computación cuántica, entonces, porfa, revisa. Gracias. Juan, muchas gracias por tus videos, gracias. ¿Recomiendas los cursos de Andrew Noon en Coursera para aprender desde cero Machine Learning o ya son muy avanzados? Miren, los cursos del doctor Andrew Noon, a mi parecer, es el mejor curso que ustedes van a encontrar de Machine Learning. Yo no he encontrado mejor curso de Machine Learning al nivel del doctor Andrew Noon. El problema es que él tiene un enfoque totalmente matemático. ¿Qué pasa? Que si ustedes no traen una base de matemáticas, como también a mí me pasó, se van a confundir más de lo que ustedes pueden llegar a aprender.
yo les recomendaría que pudieran buscar algunos otros recursos para empezar con Machine Learning y cuando ya estén más avanzados en el tema, se van con el curso del doctor Andrew Nunn, porque si no se van a perder, se van a agobiar, igual y ni siquiera les va a terminar gustando. Entonces, primero traten de aprender esos conceptos básicos y ya después se van con el curso del doctor Andrew. Les voy a recomendar un canal de YouTube que es buenísimo y que también es una persona que yo ya lo entrevisté. Es el canal de Alex Puy, que es AMP Tech. Entonces, vayan a ese canal y él lo explica perfectamente. Y miren, por aquí está en la entrevista. Y él habla de inteligencia artificial y les explica muy, muy bien lo que son los modelos, entre otras cosas. La lógica de programación traducido se parece a un lenguaje algebraico. Exacto. Esa es la idea, encontrar cuáles son tus elementos principales. Mi error más común en Python es poner punto y coma, sí, porque vienes de otro lenguaje. A mí también me pasó y luego pensaba que mi lógica era la que estaba mal cuando realmente era el punto y coma. David, claro que sí. Si puedo aportar algo sobre lo de los errores de Python relacionado con la indentación es no confundir espacios con tabulaciones. Es correcto. Hay veces que el editor no lo reconoce bien y cuesta darse cuenta. Correcto. Django es igual de fácil que Laravel. La verdad, sí. Yo no soy experta en Django. Uno de ellos es Eduardo. Eduardo de Código Facilito es el mejor en Django. Colaboramos juntos en varias cosas y es excelente. Cris, ¿qué otros proyectos aparte de CRUD existen? Ya aquí hice uno en PHP, pero no entendí nada de las funciones de las consultas. Ahí te recomiendo que lo vuelvas a hacer, porque entonces no te funcionó mucho hacer el CRUD. Y tal vez ahí lo que te recomiendo más bien es ve paso a paso. Primero grafica qué es lo que quieres hacer. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un CRUD para qué. Listo. Y de ahí ve graficando y ve desarrollando qué quieres ir resolviendo en cada módulo, ¿no? ¿Qué otro proyecto puedes hacer? Yo te recomendaría que primero te tiene que quedar muy claro el CRUD porque es la base. Ya después puedes hacer otro proyecto. Por ejemplo, puedes hacer, sepáralo. Primero es la inserción de usuarios en una plataforma. Logra eso y entiende primero esa parte. Después, logra hacer una eliminación de usuarios dado un ID o dado el correo electrónico y logras esa parte y así te vas poco a poco. Hay muchos proyectos, o sea, puedes ir desde cómo hacer un método para que te regrese algo, cualquier número, lo que sea. Le mandas un parámetro y te tiene que regresar ese número transformado. Haz eso, así poco a poco, pero hay muchos proyectos, muchos. Algunos proyectos ya más avanzados es, por ejemplo, utilizar la API de Google Maps. Y entonces que tú pongas, no sé, el parámetro del método al que le estás mandando puede ser México, y entonces que te regrese la API, que te regrese las coordenadas. Y ese es un muy buen proyecto también. ¿Conoces alguna persona que tenga certificaciones de la plataforma Platzi? Sí, muchas personas, la verdad es que sí las conozco. Jessy, ¿cuáles crees que son los primeros pasos en la inteligencia artificial? Primero es comprender muy bien cuáles son los modelos supervisados, no supervisados. Después, aprender tus primeros modelos. Yo te recomiendo que empieces con KNN, que es uno de los más sencillos. Después, regresión lineal, árboles de decisión. Y entendiendo esos tres, vas a ver que ya va a ser mucho más sencillo. Y ahora, trata de trabajar con Iris, porque es el hola mundo de los que hacen ciencia de datos, machine learning. Hola Leslie, ¿qué tal? Hombre, muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Leslie también, crack, y ya la entrevisté, véanla en el canal. Es muy buena, muy buena de Machine Learning, en serio. Profe, ¿qué libros de matemáticas recomiendas para introducirnos a Machine Learning? Te recomiendo más bien libros de Machine Learning que están muy bien explicados. Tengo un video de eso, búscate en mi canal, el de Top 10 de libros de Machine Learning, y ahí los recomiendo. Entonces vas desde cero y te va explicando todo. Hay uno de estadística que es gratuito, que es muy bueno, velo y vas a ver que se te va a hacer muy sencillo. Está el video y están los links y todo, ¿eh? Hola Soter, qué gusto, y desde Twitch. Buenas noches, gracias. Leo y entiendo el inglés, pero no lo hablo. ¿Alguna sugerencia de salir de este estancamiento? Sí, trata de... A mí lo que me gusta es grabarme, y entonces trato de grabarme para ver qué tal lo hablo. Y luego otra cosa es que me gusta, por ejemplo, ver algún video
no sé, el video, una canción, la canción que tú quieras. Y entonces la escucho, listo. Y lo siguiente es que me grabo diciendo una estrofa y después la comparo con la persona y veo en dónde tengo errores. Y entonces así vas a ir mejorando. Y por supuesto hay algunos canales como el de Holy. Y aquí está Eduardo, de quien yo les estaba hablando, de Código Facilito. Hola, él es un super crack en Python y también es un super crack para Django. Y de hecho, déjenme recomendarles su plataforma para quienes me estaban ahorita preguntando de cómo hacer algoritmos, cómo mejorar en algoritmos y cosas así. Miren, él tiene este de ejercicios en Python, está súper bueno, vayan, inscríbanse, está básico, intermedio, avanzado, nivel Dios. Entonces, ahí les deja diferentes ejercicios con los que ustedes pueden empezar a trabajar. Y este es el link, ¿sale? Vayan, inscríbanse. O sea, de verdad es muy bueno. Eduardo es perfecto en Python. Excelente.